En aquel sitio
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contentos de estar nuevamente en este lugar para alabar y glorificar el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a todos una vez más, ¿verdad? Que esperamos que nuestra visita haya sido de bendición, ¿verdad? Como su compañerismo para con nosotros, ¿verdad? De antemano les damos las gracias por todas las cosas que tan amablemente ustedes nos reciben, ¿verdad? Y nos dan ese compañerismo, porque realmente a eso venimos, ¿verdad? A tener compañerismo alrededor de la palabra y glorificar el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que de antemano les vuelvo a decir que les damos las gracias por su buen recibimiento, ¿verdad? A nuestro hermano Lázaro y a cada uno de ustedes, y a nuestra hermana María Luisa, la esposa de él, y sin excepción de personas, ¿verdad? Ahora si son tan amables de ponerse de pie, hermanos, vamos a abrir las Escrituras. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a estar tomando nuestra base de allí al Salmo 59. Pero deseo, ¿verdad?, que leamos la Escritura allí para entender o comprender o ligar las Escrituras a lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. 2 de Pedro, capítulo 1. El verso 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aleluya. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesús, esperamos, Señor, como toda tu palabra, esta pequeña. Si tú hubieras querido, Señor, hubieras escrito más, porque esta es únicamente la porción por la cual tú deseabas que la conociéramos para ser salvos, Señor. Es suficiente para nosotros, Señor, porque si hubieras querido, hubieras escrito o inspirado más a tus hijos, Señor. Pero creemos que tu palabra es suficiente para nuestra salvación, para nuestra admonición, para nuestra corrección, Señor, para darnos a entender y conocer, Señor, cómo nosotros debemos de allegarnos a ti. Ahora pues, Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Si hay algún enfermo, Señor, sánale, Señor, y aquieta nuestros espíritus, nuestras mentes, Señor, nuestro cuerpo, para oír tu consejo
en esta mañana. Ahora pues, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Pueden tomar que Él no nos ha dado a conocer a Jesucristo por artes compuestas o fábulas o pensamientos humanos, ¿verdad? Sino que ellos mismos conocieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino aquella voz en el Monte Santo, y ellos mismos dan testimonio y escrito aquí en la palabra, cuando oyeron esa voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo complacencia. Entonces, ¿verdad? Entendemos que el apóstol Pedro nos está diciendo que vino esa voz. Entonces, conforme a esa voz, él fue inspirado para escribir la vida de nuestro Señor Jesucristo en cierta porción, conforme el Espíritu Santo le inspiró a él. Y así a cada uno de los discípulos y de los profetas, ¿verdad? Dios les inspiró en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y creo yo, ¿verdad?, juntamente con ustedes, que toda la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, debe de inspirarnos a nosotros, porque es palabra inspirada, escrita por los discípulos. Pero la palabra en sí está ungida y debe de hacer conforme se predica, conforme se lea, debe de traer la unción correcta para mostrarnos la vida correcta que debemos de vivir. Dice el último verso 21, dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. ¿Ve usted? Ellos escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces no es la palabra escrita, no es de los hombres, no es inspiración de ninguna otra fuente, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice también que no es de particular interpretación. Entonces dice el hermano Branham que la palabra se interpreta a sí misma. No necesita interpretación humana, sino que ella misma se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Entonces resta a nosotros pedirle a Dios la inspiración y esa unción del Espíritu Santo para conocer la palabra. Porque déjeme decirle, hasta hoy día muchas iglesias no le entienden, aún inclusive nosotros no le entendemos en su totalidad, pero vamos de fe en fe, de revelación en revelación, de gloria en gloria, dice el apóstol Pedro, hasta que el lucero de la mañana, como la aurora, ¿verdad?, que viene amaneciendo hasta que el día o el sol sale totalmente y es de día. Así también nosotros venimos de fe en fe, ¿verdad?, de revelación en revelación, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y esclarece el día. Entonces podemos nosotros conocer la palabra poco a poco, porque mucha gente, eso es lo que le desanima, que no entienden la palabra de Dios. Pero necesitamos, ¿verdad?, poco a poco. No queramos entenderla de la noche a la mañana, sino que el Espíritu Santo nos viene dando la revelación poco a poco, conforme Él mira que nosotros la vamos necesitando. Porque no puede darnos toda la revelación, porque entonces nos volveríamos posible locos. Como mucha gente que ha tratado de entender a Dios
y se quiebra la mente y al final de cuentas, ¿verdad? Se destrampa, porque a Dios nadie le ha entendido, ¿verdad? De golpe, pero poco a poco venimos entendiendo al Señor, ¿verdad? Conforme Él nos da el entendimiento, cuidándonos. Gracias. Entonces, con esa base, ¿verdad? Vamos a tornarnos a el Salmo 59, hermanos. Y mi pensamiento le voy a poner como título el cerco. Ustedes saben, cuando nosotros vamos o tenemos una propiedad, en la casa o terreno para sembrar o para pastar animales, le ponemos un cerco, ¿verdad? Y eso indica que es propiedad nuestra. Y nadie puede pasar ahí, y si pasa ese cerco, entonces pues está violando la ley, ¿verdad? Que está rodeando ese terreno. Entonces le vamos a poner a este pensamiento el cerco. Podemos decirle el sitio también, ¿verdad? O el círculo. Para un mayor entendimiento o abrir más el panorama al pensamiento. El cerco, el sitio y ¿qué dije otro? Círculo. El círculo, ¿verdad? Entonces, sabemos, mantengan sus Biblias ahí abiertas en el Salmo 59. Sabemos, ¿verdad?, que esta es una de las mejores tácticas que el enemigo usa. Pero si ustedes miran, es lo mismo que usó el Señor. Cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad?, que los protegió en el jardín del Edén y les dijo que no comieran del fruto prohibido, porque de cierto el día que de él comieran iban a morir. Amén. Entonces dice el hermano Branham que los protegió alrededor de su palabra. Amén. Él les hizo una protección, les hizo un cerco, les hizo un escudo, ¿verdad? El círculo para que ellos no se salieran de allí, porque el día que se salieran de allí, ¿verdad?, iban a morir, iba a haber muerte. Entonces les rodeó. Y nosotros hoy, hermanos, estamos rodeados, pero por la palabra. Amén. La palabra viene a hacerle un círculo a usted, y usted se mete dentro de ese círculo. Amén. Pero el día que usted se salga de ese círculo, ¿verdad?, no puede, sino que va a encontrar la muerte. Gracias, hermano Juan. Entonces, si usted se fija o nota, es la misma táctica que Satanás usa. Si se recuerda o ha leído libros, en el oeste o en Estados Unidos, cuando los ingleses vinieron a conquistar América, inmediatamente cuando los indios atacaban a los ingleses, los americanos inmediatamente hacían un círculo, ¿verdad? Sus carretas, sus caballos, sus familias. Las familias las protegían en medio, y luego las carretas alrededor, ¿verdad? Entonces los indios empezaban también a hacer una rueda, ¿verdad? Pero era la mejor forma de defenderse, un círculo, porque yo creo que ellos fueron inspirados, ¿verdad?, para defenderse, conforme Dios nos dice que nosotros, Dios protegió a sus hijos, o les puso la protección para que el diablo no les hiciera nada, ¿verdad?, en el huerto o en el jardín del Edén. Pero desgraciadamente sabemos que violaron ese cerco, violaron ese círculo, esa protección, y entonces quedaron a merced del enemigo.
Entonces, de esa forma, ¿verdad?, se protegían los americanos haciendo un círculo para contrarrestar los dardos o las flechas encendidas que venían de los indios, ¿verdad?, para matarlos, porque no querían que invadieran su territorio. Pero al fin de cuentas entendemos y sabemos que conquistaron los americanos a los indios. Era un propósito de Dios, ¿verdad?, para poseer la tierra, exactamente como les dijo Dios a los judíos o a los israelitas, que conquistarían la tierra del enemigo. Y así como Israel fue fundada, así también Estados Unidos fue fundado exactamente de la misma forma y de la misma manera. Entonces, Satanás, ¿verdad?, usa la misma táctica. Cuando usted, hermano y hermana, está protegida por la palabra de Dios, ¿verdad?, en ese círculo, también el enemigo trata de hacerle un círculo a usted, porque esa es la mejor forma para vencer al enemigo, o a la persona, o al pueblo, o a la ciudad que se quiere conquistar. Usted se va al Antiguo Testamento y de la misma forma las ciudades las amurallaban, ¿verdad?, y todo el pueblo quedaba protegido dentro, para que cuando viniera el enemigo a invadir, ¿verdad?, no podía, tenía que tumbar, tenía que primeramente conquistar las murallas o las paredes para poder cautivar al pueblo, ¿verdad?, o aniquilarlo o matarlo. Entonces, eran las formas que se usaban para conquistar a los pueblos, a las ciudades, a los reinos. Pero ahorita usted mira que ya no hay, esas ciudades ya no están amuralladas, pero todavía Satanás usa la misma táctica, ¿verdad?, para aniquilarnos o querernos matar a nosotros. Entonces empieza a hacerle un círculo. Y él desea que usted y yo nos salgamos de la protección de Dios. ¿Verdad? Siempre Satanás está al acecho. Siempre anda, como dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Ve usted? Porque él es lo que él desea. Él es lo que él quiere, que usted se salga de la protección de Dios para matarlo, terminarlo, porque él no desea de ninguna manera que usted le sirva a Dios. Cuenta nuestro hermano Branham, ¿verdad?, me parece que es en el mensaje el evangelismo del tiempo final. Dice el hermano Branham que en una ocasión una ovejita se desvió, ¿verdad?, del hato de ovejas, y se extravió y se perdió. Y cuando la ovejita se encontró desamparada, ¿verdad?, que el pastor no se dio cuenta, de repente empezó a temblar la ovejita, porque dice el hermano Branham que una oveja no tiene olfato para olfatear a su enemigo como las otras o los otros animales. A los otros animales, ¿verdad?, les dio defensas, les dio garras, les dio olfato, les dio oído o les dio agilidad para huir, como el venado, ¿verdad? Y le dio agilidad y le dio oído, ¿verdad?, sentido para o sentir a su enemigo o olfatearlo. Pero a la oveja, dice el hermano Branham, no le dio nada para defenderse a sí misma, pero le dio su pastor. ¿Amén? Dice la palabra, dice: aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues mansos, ¿verdad?, o astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿verdad? O como ovejas.
¿verdad? Entonces, a la ovejita no la dotó, más que le dio a su pastor. Entonces, esta ovejita se desvió de la manada o del hato de ovejas y andaba pasando o pasteando, comiendo muy contenta, ¿verdad? Cuando de repente empezó a temblar. Y dice el hermano Branham que él la estaba mirando con unos miralejos. Y la ovejita, ¿verdad? Pues quería irse para un lado o para otro, pero no podía. Y es que dice el hermano Branham que el enemigo, el león, cuando va a atacar a la oveja o mirándola ya espiritualmente para nosotros, a las personas, a los hijos de Dios, ¿verdad? Les empieza a hacer un círculo. Entonces esa ovejita le empezó a hacer un círculo. Y el león, dice el hermano Branham, cuando va a cazar, suelta un olor, aunque de por sí trae el olor, ¿verdad? Pero suelta más. Y la presa, cuando se encuentra acorralada por el león, entonces quiere huir para un lado, quiere huir para otro, pero como le rodea el león y le avienta su olor, entonces ella cree que está rodeada totalmente de leones. Pero a la ovejita, ella no tiene el olor para detectar a su enemigo, únicamente presiente. ¿Ve? Y esa era la razón por la cual esa ovejita estaba presintiendo el peligro que venía, ¿verdad? Porque venía el león a agarrarla, pero de todas maneras él hace un círculo primeramente. O hay otra forma, dice el hermano Branham. Dice, se echa en el zacate, dice, y empieza a levantar la cola. Y la cola, ¿verdad? A los otros animales pues les llama la atención y van y se arriman. Dicen, ¿qué será aquella cosa que se está moviendo? ¿Verdad? Pero es la cola del león que se está moviendo, y eso atrae a las presas. Y cuando están cerquitas, entonces salta sobre ellas. Se fija, no nada más de una forma ataca el león. Él tiene diferentes formas de atacar a su presa, ¿verdad? Cuando ya no puede más el león de hacerle un círculo o de mover la cola, entonces la persigue a como dé lugar, porque es ágil el león, aún para perseguir a su presa y tomarla y destruirla. Entonces hay diferentes formas que el diablo trata de destruirnos a nosotros. Pero entonces, ¿verdad? Siendo que la oveja Dios no la ha dotado para que se defienda a sí misma, sino que le ha dado al pastor, ¿verdad? Y naturalmente que si hablamos nosotros la palabra de Dios, es el pastor, ¿verdad? Es nuestro pastor, el Espíritu Santo, a través de la palabra, pero también ha dotado el Señor a hombres, ¿verdad? Para que dirijan a las ovejas. Pero principalmente aquí tenemos la palabra. Ella es nuestro pastor. Pero como les digo, les vuelvo a repetir, ha dotado Dios a hombres para que cuiden el rebaño. Porque no podemos, ¿verdad?, irnos para un lado ni para el otro. Entonces vamos a entrar al Salmo 59. Vamos poniendo la base. Y espero, ¿verdad?, que no nos vaya a asustar. Porque no es el propósito mío, como decía nuestro hermano Miguelito anoche, ¿verdad?, que habló un precioso mensaje. ¿Qué precio le hemos puesto al Señor? ¿Verdad? Y todos estos mensajes es con el propósito de ayudar al pueblo, no de traer reproche, no de destruirlo, no de hacerle daño, sino el propósito es de ayudarles, ¿verdad? Porque para eso nos ha puesto el Señor su palabra, para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, espero, ¿verdad?, que estoy poniendo el fundamento de este pensamiento, el cerco, o el círculo, o la protección, o el sitio, para que mire lo que viene, porque para eso es la palabra, para prevenirnos, para protegernos,
para salvarnos, para traernos todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, para que no nos agarre el enemigo descuidados. Estoy poniendo el fundamento para llegar allí y pueda usted mirar lo que viene, pero de diferente forma, de diferente ángulo, porque sabemos lo que viene. Sabemos que viene una gran tribulación, ¿verdad? Sabemos que viene el anticristo. Sabemos que antes de que vengan esas cosas, ¿verdad? Ya en lo general, ahorita llega en lo individual. Porque lo que el diablo no quiere es que usted llegue a la meta. Él quiere que lo deja que empiece, aunque no muy bien, pero ya una vez que empieza, él trata de ponerle obstáculos para que usted no llegue a su meta que se ha señalado o que la palabra nos señala a nosotros mismos para llegar a esa meta. Entonces, es para prepararnos. Dice el Salmo 59, hablando el profeta David, ¿verdad? Dice, líbrame de mis enemigos, ponme en salvo de los que contra mí se levantan, líbrame de los que obran iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. ¿Qué fue lo que hizo al profeta David? Exclamar, pedir socorro, pedir ayuda. ¿Ve usted? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en cierto problema o en cierta angustia, tenemos que clamar, ¿verdad? Si podemos clamarle a nuestro Padre natural, ayúdame, ¿verdad? Si podemos clamarle a nuestra madre, ayúdame, madre, o al pastor. Pero viene el día, hermanos, que dice el hermano Branham que no va a haber pastor, no va a haber papá, no va a haber mamá, sino que usted y Dios, ¿verdad? Usted y Dios solos se van a encarar, porque viene el día que no va a haber el pastor allí a su lado, ni su madre, ni su padre, sino que usted tiene que encarar la situación. Amén. Va a ser usted y Dios. Amén. Yo y Dios. Amén. Por eso es necesario prepararnos con la palabra. Amén. Y saber lo que viene. Saber cómo esquivar, cómo derrotar al enemigo. Amén. Para eso es que aprendemos la palabra de Dios. Amén. Entonces el salmista David, cuando exclamó estas palabras, el posible, ¿verdad? Se encontró en un cerco. Amén. Se encontró en un círculo, sí, rodeado, amén, por sus enemigos. Amén. Y él clamó que lo librara el Señor. Él no pidió la protección de su padre, él no pidió la protección de su madre, sino que clamó a Dios. Pero vamos a ver por qué es que clamó. ¿Qué le estaba pasando al rey David? Dice otra vez, líbrame de mis enemigos. Oh Dios mío, ponme en salvo de los que contra mí se levantan, líbrame de los que obran iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. ¿Ve usted? Algo le hizo exclamar al rey David. Pero vamos a ver qué fue lo que le pasó para que él clamara con tan grande clamor. Vamos a voltear y preparan allí o mantengan su Biblia allí abierta en el Salmo 59. Y vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 19. Y vamos a ver quién cercó o quién sitió a el salmista David. Dice en 1 Samuel capítulo 19, el verso 9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano,
mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de TV5 now presents